Hola iglesia, bienvenidos una vez más pues a este canal, bienvenidos pues a esta iglesia virtual que tenemos desde Maranata, un remanente de justicia para cada uno de ustedes. Para mí pues me da mucha felicidad, me da mucha alegría estar nuevamente con ustedes, nuevamente aquí trayendo un mensaje de parte de Dios y espero que ustedes se conecten ahí pues con el Señor para que Él sea hablando a cada uno de sus corazones y pues que haga que no me miren a mí, que no escuchen mis palabras ni mi persona, sino que sea directamente Dios el que les pueda hablar a sus corazones. Entonces el mensaje que traigo hoy va enfocado pues a algo que se celebra en Estados Unidos y en varias partes del mundo o en otros países. En el mes de noviembre es el cuarto jueves del mes de noviembre de cada año y es el Día de Acción de Gracias. Muchos de ustedes han escuchado de esta celebración en Estados Unidos. Muchos de ustedes ven que hay tradición siempre en las personas que viven en Estados Unidos, Canadá y Inglaterra también de hecho tiene pues esa tradición. Y es que se reúnen este día en familia, hacen una cena, cogen pues un pavo, cogen pues una comida en especial, se reúnen todos y es un día para dar gracias. Es un día para decirle a Dios gracias por lo que fue este año, gracias por lo que pasó, gracias por lo que me diste, simplemente gracias Dios, lo hacen ellos. Algunos otros lo harán, personas que no creen en Dios, pues a otras religiones o a otras creencias y demás, pero se reúnen a decir gracias. Y ese es el mensaje que yo quiero hoy traer y es el mensaje para que nosotros comencemos a hacer lo mismo, a colocar no un día de acción de gracias, sino que coloquemos todos los días para darle gracias a Dios, por darle gracias a las personas y a los demás, por lo que nos han dado, por lo que pasa en nuestras vidas. Me puse a investigar y yo dije, bueno, ¿y de dónde viene este día de acción de gracias? ¿Cuál es la historia? Entonces me puse a investigar, me puse a buscar y pues encontré que la historia del Día de Acción de Gracias pues va años atrás, a más o menos en 1961, por lo que pude leer. Y dice pues que en ese tiempo hubo momentos donde los migrantes iban saliendo pues a un estado de Estados Unidos, iban como a esta zona y no había cosecha, escaseaba el alimento y no podían como cultivar, no podían alimentarse bien, había como hambruna, por decirlo así, en ese entonces. Entonces pues dice ahí la historia que comenzaron pues las personas a cosechar, a sembrar y a sembrar y a sembrar y demás, y más o menos en este año del 61 pues pudieron tener una cosecha muy grande y se pudieron alimentar muchas personas. Entonces en ese tiempo dijeron, no, pues vamos a agradecer al Señor porque tenemos cosecha, porque tenemos alimento. Entonces que hicieron ese día de acción de gracias. Después comenzó a hacerse pues de forma irregular esta celebración y años más tarde ya como que estandarizaron un día para dar ese día de acción de gracias y es el día pues que se celebra anualmente en Estados Unidos. Entonces me pareció muy interesante este día de acción de gracias porque es algo que todos deberíamos tener, es algo que todos deberíamos vivir y es algo que no debería ser un solo día al año, sino que debería ser cada día en nuestros corazones, porque eso nos ayuda a vivir felices con lo poco o lo mucho que Dios nos puede dar. Entonces, pues antes de continuar, quiero que me acompañen con una oración para que sea el mismo Dios el que habla a cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces ahí donde estás, cierra tus ojos y le, Padre, gracias por esta oportunidad que me das, gracias porque puedo estar una vez más delante de ti. Te pido que este mensaje sea dejado en tus manos, Señor. Me hago a un lado, Padre, y te pido que seas tú mismo hablando a cada uno de los corazones, que seas tú trayendo una palabra viva, una palabra de reflexión, una palabra que refresque cada uno de sus corazones y que si alguien trae preguntas, que si alguien trae dudas, seas tú mismo, Señor, hablando a cada uno de ellos. Que este mensaje sea de mucho provecho, quita toda distracción, quita todo lo que no venga de ti, para que las personas se puedan enfocar en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces pues les venía contando que esa celebración la hace Estados Unidos y yo buscando y leyendo por todo lado encontraba pues que cuando una persona es agradecida es más feliz. Y encontré una frase súper chévere que en eso prácticamente quiero que el mensaje se centre. Y la frase dice, no es la felicidad la que nos hace sentir agradecidos, es la gratitud la que nos hace sentir felices. A veces pensamos que necesitamos ser felices, que necesitamos cumplir todos nuestros sueños para vivir agradecidos con la vida por la felicidad que nos ha dado, para vivir agradecidos con Dios
por todo lo que nos ha dado, para vivir agradecidos con la gente por lo que hace con nosotros. Pero la fórmula no es así. La fórmula es que cuando vivimos con un corazón agradecido, ya sea con lo mucho que tengamos o con lo poco que hayamos conseguido, vamos a vivir más felices. Y por eso es que gratitud es igual a felicidad. Porque si vivimos con un corazón agradecido desde pequeñitos, desde lo pequeñito, vamos a vivir agradecidos con lo mucho que tengamos. Y en el primer punto que me quiero enfocar es en dar gracias por el milagro. Y es lo que muchas veces nosotros hacemos, ¿no? Cuando vemos que ocurre un milagro grande, le decimos a Dios, Dios, gracias. Gracias porque me sanaste de un cáncer. Gracias porque me diste la casa de mis sueños. Gracias porque vi tu mano en medio, no sé, de la tormenta, en medio de un sufrimiento mío. Vi cómo me consolaste en un momento difícil. Vi cómo hiciste algo extraordinario con esto, con lo otro. Cuando vemos un milagro que se manifiesta de un tamaño grande, decimos gracias. O por lo menos eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Y quiero que primero vayamos a alguien que sí lo hizo, o como a lo largo de la historia de la Biblia, si las personas acostumbraban a darle gracias a Dios por lo que había hecho. Entonces quiero que vayamos a Éxodo 15, del 1 al 6. Y en este pasaje de la Biblia, de Éxodo 15, del 1 al 6, esto pasa después de que Israel es liberado. Cuando viene Moisés, muchos conocen la historia, viene Moisés, guía al pueblo de Israel para salir de Egipto, son libres, pasan por el mar que se abre, el mar es abierto, y en ese preciso momento vemos cómo Dios hace un milagro grandísimo y rescata al pueblo de Israel. Cómo Dios hace que Israel se pueda escapar de las manos de los egipcios que venían detrás de ellos. Y en ese momento, luego de un tiempo, dice acá, cántico de liberación, dice en Éxodo 15. Y dice, entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero, Yahweh, es su nombre. Arrojó el mar a los carros y al ejército del faraón. Los mejores oficiales del faraón se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron como piedras, se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Y ahí sigue diciendo alabanzas a Dios, y termina el versículo 21 diciendo, y Miriam entonaba este cántico, canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar, al caballo y al jinete. Y vemos que después de esto lo que está haciendo el pueblo de Israel es exaltando el nombre de Dios. Están adorando al Señor y están diciendo, mira, el Señor es lo máximo, Él es mi salvación, Él aplastó a mi enemigo, Él hizo esto. Y en ese momento de adoración y de alabanza lo que están haciendo es agradeciendo a Dios. Están diciendo, Dios, yo te alabo y yo te adoro porque tú eres grande. Es una forma de decirle, estoy tan agradecido por lo que tú has hecho. Y es lo que debemos hacer siempre que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Porque a veces decimos, no, pero la gente ¿cómo no va a agradecer a Dios? La gente tiene que hacerlo, qué milagro tan grande. Pero quiero que vayamos a una historia donde no pasó eso. Quiero que vayamos a Lucas 17, 11 al 19. Y dice en Lucas 17, 11 al 19, yo creo que también algunos han escuchado esta historia. Y dice, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Y Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero.
Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado o te ha salvado. Y me gusta mucho este pasaje de la Biblia porque refleja lo que muchas veces somos nosotros. Y él dice que habían 10 leprosos, que pues claramente su cuerpo estaba lleno de llagas. Cuando ven a Jesús que está pasando, le dicen: Jesús, sánanos, ayúdanos. Muy probablemente estos leprosos ya habían escuchado que Dios era un Dios grande y que a través de Jesucristo, mejor dicho, se movía de forma sobrenatural en la tierra. Habían escuchado los milagros de Jesús y creyeron en él de alguna forma y dijeron: Jesús, sánanos, tú nos puedes sanar, yo sé que tú me puedes sanar, Dios, yo sé que un milagro puede pasar. Y dice que Jesús les dijo: vayan donde el sacerdote y límpiense. Y en ese preciso momento, cuando estos hombres están yendo hacia donde el sacerdote o hacia donde los sacerdotes, quedan sanos, se llevan todas las llagas de su cuerpo. Y dice ahí que uno de ellos, cuando vio que había sido sano, volvió donde Jesús y dijo: alaben a Dios. Y se postró en tierra ante Jesús y dice, le agradeció por lo que había hecho. Y ese hombre era samaritano, es decir, que no era judío, sino que era extranjero. Y dice que él se arrodilló y agradeció a Dios, se arrodilló al piso. Cuando yo leo esto, veo la actitud de este hombre que se arrodilla y Jesús dice: caramba, pero luego yo no sané a otros 9, ¿dónde están? Pues no volvieron, no se escucha por ahí, no tuvieron un corazón agradecido. Y me gusta porque le dice Jesús al hombre: levántate y sigue tu camino, porque tu fe te ha sanado. Y uno se pregunta: pero si todos fueron sanados, los 10 hombres de la lepra, ¿por qué Jesús le dice tu fe te ha sanado y hace énfasis en este hombre que se devolvió a dar gracias? Y acá en la versión aparece te ha sanado, pero también aparece ahí entre paréntesis te ha salvado. Y es porque él fue el único hombre que se salvó, porque fue y reconoció a Dios y se arrepintió ante Dios en tierra. Y eso pasa en la vida. Muchas veces nosotros recibimos milagros de Dios y creemos que porque recibimos milagros de parte de Él ya hemos sido sanados y hemos sido salvos, o hemos sido sanados del pecado. Pero resulta que muchas veces nosotros hemos sido liberados, nosotros hemos sido sanados, hemos recibido un milagro, pero no hemos sido salvos, porque no nos hemos vuelto a Jesús, porque lo hemos seguido por un milagro, porque lo hemos seguido por algo, lo hemos seguido condicionalmente. Y cuando nosotros amamos a Dios incondicionalmente, pues vamos a volver siempre a darle gracias. Y es por eso que necesitamos aprender a ser como este leproso, y es volver a donde Dios a darle gracias. Y muchos de los que ustedes me están escuchando, pudo ser alguna persona que recibió un milagro de parte de Dios y le dio gracias, Señor, y se fue. O como estos leprosos que no volvieron. Pero si hoy están escuchando este mensaje, es tiempo de agradecer a Dios por ese milagro grande. Es tiempo de agradecer tanto con nuestras palabras y decir gracias, como con nuestras acciones y demostrar y alabar a Dios, porque este leproso no le dijo gracias Dios y se fue. Él vino y dijo alaben a Dios, Él es lo mejor, y fuera de eso se arrodilló y dijo gracias. Y eso es lo que necesitamos comenzar a hacer nosotros. Dar gracias por los momentos y los milagros grandes que Dios hace en nuestras vidas. Pero también necesitamos comenzar a dar gracias en medio de la prueba. Y acá es cuando se comienza a volver un poquito difícil el tema, ¿no? Porque dar gracias cuando pasa un milagro para nosotros, bueno, súper, Dios lo hizo, gracias. Cuando alguien nos hace un favor, nosotros le decimos sin duda, uy, oiga, muchas gracias, usted es muy amable, gracias. Pero cuando no nos hace el favor, cuando quizás vemos que está difícil el tema y todavía no puede salir, ¿vamos a dar gracias con el mismo espíritu alegre? ¿O vamos a dar gracias simplemente por decirlo? Y acá es donde necesitamos agradecer a Dios en las pruebas. Y quiero que vayamos allá a Romanos 5, 3 al 5, donde dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter.
Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Me gusta mucho acá lo que está diciendo Pablo, porque él está diciendo, nos alegramos cuando enfrentamos pruebas y dificultades. Y uno dice, pero ¿por qué me voy a alegrar cuando la estoy pasando mal? ¿Por qué voy a reír cuando la vida se me está yendo a la basura? ¿Por qué voy a estar feliz y voy a sonreír cuando quizás mi familia, un familiar mío está postrado en una cama, cuando yo me estoy enfermando, cuando se me murió un familiar, cuando perdí todo el dinero que tenía, cuando estoy perdiendo mi familia, cuando estoy perdiendo mi esposa, mis hijos? ¿Por qué voy a agradecer en medio de esas pruebas? Podría decir la gente, ¿usted está loco? Si cree que yo voy a dar, ay, gracias Dios porque me está pasando eso, yo no voy a ser cínico, podría decirme alguien. Pero dice Pablo, alégrense cuando pasemos por momentos difíciles, y dice, porque las pruebas son las que nos ayudan a tener resistencia, son las que nos ayudan a tener perseverancia, constancia, es la que hace que nuestra fe de alguna forma se aumente. Y dice, pero la resistencia desarrolla firmeza de carácter, porque cuando yo, pese a las circunstancias, tengo resistencia, tengo resiliencia, pues voy a tener un carácter más firme, porque las circunstancias no me van a mover, porque no voy a creer en Dios solamente cuando esté bien y no cuando esté mal. Si lo hago yo en la prueba, hago que mi carácter cada día sea puesto en prueba y yo lo pueda formar y pueda ser un carácter firme que no dependa de las circunstancias. Y dice que esa firmeza de carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. O sea, va a hacer que yo tenga esperanza en Dios, va a hacer que yo tenga esperanza en que hay algo más allá, en que Dios tiene el control. Y dice, pero que esa esperanza, dice, no acabará en desilusión. Dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Dios no nos va a dejar quedar en vergüenza. Y lo digo por experiencia propia, por momentos que muchos saben que hemos tenido que vivir como familia, donde hemos dicho, Dios, me vas a dejar en vergüenza, voy a vivir desilusión. Pero Dios no lo ha hecho, porque con cuánta ternura nos ama el Señor. Entonces por eso necesitamos comenzar a tener un corazón firme en las dificultades, un corazón agradecido cuando pasemos por las pruebas. Porque también cuando tenemos un corazón agradecido vamos a ser felices. Y suena paradójico, pero cuando buscamos a Dios, cuando agradecemos a Dios en medio de la prueba, hace que nuestros corazones estén más felices. Porque siempre vamos a ver un lado bueno, porque vamos a tener ese espíritu positivo, siempre decir, Dios sabe cómo hace sus cosas, Dios sabe por qué lo permite, y yo voy a aceptar la voluntad de Dios. Yo agradezco todo el tiempo, aunque no se vea que es algo bueno, aunque no se vea que es algo que está ahí, yo le doy gracias a Dios. Y por eso quiero que encontré una historia muy chévere sobre el tema de sobre agradecer en estos momentos de dificultad. Y encontré pues la historia de unos amigos que estaban escalando. Habían 3 amigos escalando un monte muy frío, como el Everest, algo así, una montaña helada, y la estaban escalando. Y llegó un momento donde ya tenían como un plano, o sea, ya llevaban varias horas escalando, y llegaron como a una zona plana, donde como que hicieron carpas, descansaron, hicieron como que las tiendas de campaña, y comenzaron a descansar, a tomar algo caliente. Y mientras eso, comenzaron a hablar los 3 y dijeron, ven, ¿cuál es tu sueño? ¿O dónde quisieras estar en este momento? Y uno decía, o ¿cuál es tu paraíso? Más bien era la pregunta exacta. Y uno decía, no, pues para mí el paraíso es un lugar donde hayan muchas mujeres hermosas, donde haya mucha paz, donde yo no tenga que pasar hambre, donde yo esté feliz, donde yo esté contento. Bueno, y se hizo su mundo imaginario. El otro dijo, no, para mí un momento, o mi paraíso es un momento de paz absoluta, de tranquilidad, donde yo no me moleste por nada, sino que simplemente tenga paz. Y el tercer hombre dijo, que era de hecho el que tenía más edad, dijo, para mí el paraíso es un lugar donde puedo estar conversando con mis 3 amigos, haciendo lo que me gusta, cómodo con ellos y compartiendo el qué es el paraíso para cada uno de nosotros.
Y a veces se nos olvida eso. O sea, acá el hombre lo que estaba haciendo era mostrándoles: yo vivo agradecido por esto que estoy teniendo en este momento. Y a veces la vida nos pasa lo mismo. Nos la pasamos soñando, nos la pasamos pensando en lo que va más allá y no nos alegramos o no agradecemos por lo que tenemos en este preciso instante. No agradecemos por lo que tenemos hoy. Y quizás estamos en prueba, pero no agradecemos por la prueba. Y tenemos que agradecer aún por las pruebas que Dios nos está permitiendo, porque estas pruebas son las que nos están formando nuestro carácter, como lo decía Romanos. Y esta prueba es la que nos permite a nosotros superar nuestros obstáculos. Y para nadie es un secreto que muchas de las grandes compañías, que muchos de los grandes descubrimientos, de las ideas más brillantes, han salido en medio de dificultades. Han salido en momentos de crisis, porque siempre de la crisis van a ser una oportunidad. Y encontraba también yo una historia de unos gorgojos que se comenzaron a comer los cultivos en una tierra en México. Se comenzaron a comer los cultivos de algodón. Y México era pues muy conocido en el 50 más o menos, pues exportaba mucho algodón o vendía mucho algodón o vivía de gran parte de algodón. Y pues manejaban su algodón, pero comenzó a venir crisis porque estos gorgojos comenzaron a comerse los cultivos. Entonces ahí comenzó a venir la crisis, hasta tal punto que les tocó comenzar a mirar cómo lo solucionaban. Y en la historia que yo leía decía que en esos momentos comenzaron a cultivar cacahuates, y esos cacahuates en México fueron los que hicieron que la economía como que se impulsara, o pues como que quitara pues todos los problemas que tenía el cultivo de algodón o las deudas que tenían por el algodón. Y me gustaba porque dice que colocaron colocaron como un monumento al gorgojo y le daban gracias. Dicen como que gracias al gorgojo, porque gracias a él fue que nosotros pudimos descubrir o pudimos diversificar nuestros cultivos y pudimos encontrar que el cacahuate nos daba pues también buenos ingresos. ¿Y qué pasa? Que si nosotros no tenemos eso en nuestras mentes, ese espíritu de agradecimiento con las situaciones difíciles, nunca vamos a ser felices, porque siempre nos la vamos a pasar quejando. Siempre nos vamos a quejar de una cosa, nos vamos a quejar de la otra, y no vamos a dar gracias a Dios, porque gracias a ese momento es que nosotros podemos ser personas totalmente distintas. Porque a veces cuando estamos en la comodidad y todo es color de rosa, nosotros nos comenzamos a quedar ahí en ese statu quo y no vamos más allá de donde podríamos llegar. Ahora, como tercer punto, tengo que debemos dar gracias a Dios como una forma de hábito. O sea, en los momentos de felicidad, en los momentos grandes, en los momentos de dificultad, y por ende debemos agradecer siempre. Debemos agradecer en cada momento de nuestras vidas, sin importar lo que pase. Hace poco estábamos en un viaje con mi familia a un pueblo cercano, a un municipio cercano de Bogotá. Y de un momento a otro pues estábamos en la van, en una camioneta, y esta se fue como a una cuneta, como a una canal, y quedó de lado, y pues nos tocó ahí pues desbalarnos, nos tocó bajarnos a todos, intentar empujar. Duramos más o menos 1 hora haciendo esto, y me gustó algo en mi familia, y era que no habían personas negativas o no se sentía un mal ambiente, como que nada, ¿qué nos va a pasar ahora? Vea ya tan tarde que es. O sea, no había queja en nuestros corazones. Más bien había un gozo en medio de la prueba, aunque era una prueba pequeñita. Había un gozo donde todos ayudábamos, donde pensábamos en posibles soluciones, donde nos reíamos y hacíamos una cosa y la otra. Y me gustaba porque era un ambiente lindo, y pasó 1 hora y lo solucionamos y pudimos llegar sanos y salvos a Bogotá. Y en esos momentos le dábamos gracias a Dios y decimos: Dios, gracias. Gracias porque no sabemos de qué nos salvaste. Gracias porque no sabemos si más adelante en la carretera hubiera ocurrido un accidente, hubiera pasado algo. Nosotros no sabemos, y a veces son pequeñas trabitas que se nos pueden presentar en la vida, que pueden significar momentos más tristes para nosotros. Entonces hay que aprender a agradecer a Dios en esos momentos, y ahí lo aprendí porque disfrutamos esa prueba. Aunque era pequeñita, aunque no era nada del otro mundo, lo disfrutamos y nunca nos quejamos. Porque cuando nos quejamos es que nos estresamos y todo nos comienza a salir mal.
Y entonces acá ya va cogiendo más sentido, ya va tomando más sentido lo que hablábamos al principio de que no es por la felicidad que somos agradecidos, sino es porque somos agradecidos que vamos encontrando felicidad en los momentos que se nos presentan en nuestras vidas. Y dice 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esa es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y me gusta porque dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, y dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Y si ahí dice en toda circunstancia, es en todo momento. En momentos felices, en momentos tristes, en momentos de preocupación, en momentos de dudas, en momentos donde no sepamos qué hacer, vivamos agradecidos. Porque cuando nosotros vivimos agradecidos es que nos acordamos de esos pequeños detalles que Dios pone en nuestras vidas. Cuando nosotros nos ponemos a pensar y decimos, Dios, gracias porque hasta aquí me has traído. Gracias, Señor, porque pese a que ha sido un año difícil, pese a que he tenido que llorar, he tenido que lamentarme, he tenido que pasar por momentos difíciles, tú has estado en mi vida, tú has estado conmigo, tú me has animado, tú has estado todo el tiempo ahí, porque hasta aquí me has traído tú. Y ese es el corazón que necesitamos y que, de hecho, decía Pablo a los tesalonicenses, vivan felices en todo momento. Y si te están preocupados, órenle a Dios. Denle gracias por todo lo que ha hecho, denle gracias por todo lo que hará. Y si lo hacemos, vamos a comenzar a tener una actitud de felicidad, una actitud de un momento, o sea, de estar todo el momento alegres y gozosos. Y el gozo es uno del fruto del Espíritu Santo, es una característica del fruto del Espíritu Santo, porque cuando nosotros vivimos gozosos, cuando nosotros vivimos en la paz de Dios, no quiere decir que nunca nos vamos a enojar, que nunca vamos a sentirnos tristes, sino que vamos a tener siempre la paz de Dios en nuestras vidas. Que pese a lo que pase, el gozo es el que nos dice, todo va a estar bien, tranquilo, todo va a estar bien. Y es el gozo que necesitamos tener nosotros en nuestras vidas de día y de noche. En Lucas 22:19 también dice que el Señor Jesús, cuando estaba ahí con sus discípulos, dice que tomó el pan y dio gracias al cielo. Y cada vez que hacía eso decía, y dio gracias. Entonces cada vez que nos den algo, ya sea mucho o poquito, demos gracias. Acostumbrémonos a tener una actitud de siempre decir gracias, Dios. Gracias por lo que me das. De decirle a las personas que nos hacen un favor, oye, gracias. Aunque sea mínimo, gracias. A las personas con las que trabajamos, oye, gracias por el buen trabajo que haces. Gracias porque me ayudaste este año. Gracias porque pese a todo has estado acá. Y cuando comenzamos a tener esa actitud de agradecimiento, vamos a vencer también el orgullo. Porque cuando estamos diciendo gracias, estamos diciendo no todo depende de mí. No todo depende de lo que yo haga, no todo gira alrededor mío. Cuando yo doy gracias, estoy diciendo necesité ayuda de una persona, necesité ayuda de Dios, necesité ayuda de X o Y circunstancia y por eso digo gracias. Y eso es lo que también tenemos que comenzar a cultivar en nuestros corazones. Además, también necesitamos comenzar a vivir agradecidos con todo lo que las personas han hecho por nosotros. Y por eso encontré un texto que me pareció súper chévere, porque dice, la expresión más hermosa de la gratitud es cuando damos en retorno por todo lo que recibimos. Cuando decimos gracias, no solo con palabras, sino con obras. Agradecemos con nuestra generosidad todo lo bueno que llega a nuestra vida, mostrando reconocimiento a los demás. Agradecemos el estímulo y aliento que nos dan. Siendo tolerantes, agradecemos la tolerancia de los demás con nuestros errores y debilidades. Dando oportunidades, agradecemos todas las que se nos han dado. Enseñando lo que sabemos, agradecemos a aquellos de quienes hemos aprendido. Cuidando el planeta, agradecemos a todos aquellos que han cuidado también el planeta por nosotros. Entonces, me gustó este texto porque a veces necesitamos agradecer con palabras, pero también con acciones. Porque cuando yo agradezco con las cosas que yo hago, o cuando yo hago cosas buenas más bien, estoy agradeciendo a todos aquellos que hacen cosas por mí. Cuando yo enseño a alguien algo, estoy agradeciendo a la persona que me enseñó a mí.
Es como volver a dar lo que yo he recibido. Y lo mismo pasa en temas espirituales, en tema de la Biblia. Si enseñamos a otros, dice en la Biblia, compra la verdad y no la vendas. O sea, si compramos, o sea, que nos cueste a nosotros obtener cosas, pero no la vendamos a los demás. Démoselas con amor y con cariño. Enseñémosles a guardar los mandamientos, a amar a Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? Con nuestras acciones. Así es que vivimos con corazones agradecidos. Cuando devolvemos todo lo que han hecho por nuestras vidas. Es que comenzamos a cultivar ese corazón de agradecimiento. Encontraba yo una historia de un joven que estaba en un desierto. Estaba en un desierto este joven. Iba caminando y tenía mucha sed. Entonces encontró como un pozo donde había agua. Y dice pues que este muchacho tomó su cantimplora, sacó agua y comenzó a tomar agua y le parecía deliciosa. Le pareció tan deliciosa esa agua en ese momento que lo que hizo fue guardar y dijo, le voy a llevar agua a mi maestro. Entonces dice que llegó donde su maestro, le dijo, maestro, mira, es que encontré un agua muy deliciosa y te quise traer un poco. Dice que el anciano tomó el agua y dijo, uff, sí, está rica, gracias. Y cogió el joven, se fue, y al lado del anciano, del maestro, quedó otro aprendiz y probó el agua. Cuando probó el agua dijo, uff, eso está amargo, maestro, eso está amargo. ¿Usted por qué le dijo a la otra persona, al muchacho, por qué le dijo que estaba rica si yo la siento súper amarga? Y dijo, es que tú solamente probaste el agua, pero yo probé el regalo que me dio él o el gesto que hizo él al traerme agua. Y a veces pasa lo mismo. A veces vemos lo material, vemos lo que la gente nos da. Si nos dan un regalo, miramos, uy, qué tan costoso es, qué tan barato es. Pero se nos olvida ver el gesto de amor que está haciendo esas personas y cómo tenemos que tener un corazón agradecido para decirle gracias. Aunque no es mucho, gracias. Aunque es poco, gracias. Porque nació del corazón de la otra persona. Y eso es lo que necesitamos aprender a hacer. Porque no sé si les ha pasado con las personas que usted les esmera por darle un regalo y la persona dice, ah, ¿era eso? Gracias. ¿Cómo se siente el que está dando algo? Se siente como que, no, ¿yo qué hice? Uno se siente súper mal. Pero cuando en lugar la persona dice, oye, muchas gracias, qué lindo detalle. O sea, es más el gesto, el detalle, que el mismo valor que pueda tener físicamente o materialmente eso que nos están dando. Entonces, la idea es que comencemos a vivir agradecidos con el Señor todo el tiempo. Y por eso yo quiero que hoy pensemos en todo lo que nos ha dado Dios. Quiero que ahí donde está cada uno de ustedes, piensen este año y piensen los milagros grandes que hizo Dios. El nuevo trabajo, no sé, el carro, la casa, la familia, la pareja, todo lo que les pudo haber dado Dios o permitido Dios este año. Y le digan a Dios, gracias Dios, gracias porque no te lo había dicho. No había sentado a decirte, gracias porque me diste un día más de vida. Porque muchos ni siquiera llegaron a acabar el año. Gracias Dios. Gracias por mi estudio. Gracias por todo lo que me das, por mi salario, por mi trabajo. O sea, darle gracias a Dios por las cosas grandes que pasaron. Darle gracias a Dios por las pequeñas cositas que pasan a diario. La vez pasada también coloqué un mensaje que encontré de Julio Melgar que decía, muchas veces nos la pasamos pidiendo un milagro y no nos damos cuenta que el milagro ocurre todos los días. Nos damos cuenta de los milagros que Dios nos ha dado es cuando los perdemos. Cuando perdemos el trabajo, decimos, tenía un buen trabajo y nunca lo agradecí. Tenía una buena familia y nunca la valoré. Tenía un familiar, un amigo a mi lado siempre y nunca le dije gracias y hoy ya no está. Tenía esto, tenía lo otro y lo perdí, porque muchas veces esperamos a perder las cosas o sentir que las estamos perdiendo para comenzar a valorarlas. Y por eso es un momento de decirle, Dios, gracias por mi pareja. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias porque tengo un techo donde quedarme. Y necesitamos comenzar hoy, y quiero que ahí ustedes comiencen a llevar a la cruz, que le lleven a Dios los porqués y se los cambien por un gracias. Porque a veces le decimos, Dios, ¿por qué te llevaste a tal persona? Dios, ¿por qué permitiste que perdiera todo mi dinero? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué esto, Dios? Y nos comenzamos a quejar. Y quiero que hoy cambiemos todos esos porqués
Y simplemente digámosle, gracias Dios porque pude disfrutar lo que me diste por tanto tiempo. Gracias porque esa prueba permitió que yo aprendiera esto. Gracias porque perdí un familiar, pero solamente tú sabes por qué y me permitiste disfrutar con esa persona. Gracias. Y cuando comenzamos a tener un corazón agradecido, comenzamos a desprendernos de todas esas cosas y comenzamos a vivir una vida más feliz. Porque no nos la pasamos pensando en lo que nos falta, sino que sabemos que con lo que tenemos es suficiente, que sí tenemos objetivos, que tenemos metas, pero no lo necesitamos para ser felices, porque la felicidad es hoy con lo que Dios nos ha regalado. Si no somos felices con lo que tenemos hoy, no vamos a ser felices nunca, porque siempre vamos a tener un yo quiero más y más y más, y nunca vamos a estar satisfechos con lo que tenemos. Para terminar, quiero que vayamos a 1 Samuel 7:12. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana, y la llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Me gustó mucho esta piedra, o como bautizó Samuel a esta piedra, porque le puso Ebenezer. Y de hecho, pues hace poco me dieron también una plantica que dice Ebenezer. Y me recordó que hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Y si hasta aquí nos ha traído, ¿hasta dónde no nos va a llevar? O sea, lo que soy hoy, necesito darle gracias a Dios porque hasta aquí me ha ayudado Dios. Y a mí me ha ayudado un montón. No sé a ustedes si no encuentran todo lo que Dios ha hecho por ustedes, pero si yo me pongo a pensar, Dios me ha ayudado tanto, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que vivo, Dios me ha ayudado tanto, y por eso es tiempo también de uno bautizar todos esos momentos lindos, esos momentos agradables, esas pruebas, y decirle, gracias Dios, porque hasta aquí me has ayudado. Entonces, cierra ahí sus ojos, y si alguno de ustedes me escucha por primera vez, quiero que hoy le dé gracias a Dios por su vida, que le pida perdón y que se entregue a Él completamente para que Dios pueda entrar a cada una de sus vidas. Y dígale, Dios, gracias por esta oportunidad, gracias hoy más que nunca, porque es gracias a ti que tengo la oportunidad de escuchar un mensaje de parte tuya. Hoy te pido perdón porque no he vivido agradecido, porque he sido infeliz buscando lo que me hace falta y no he agradecido por todo lo que tengo. Y por eso hoy, Señor, te pido perdón. Hoy me entrego a ti. Te pido perdón también por mis pecados. Te pido perdón porque te he ofendido. Y hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido que me escribas en el libro de la vida y me ayudes a seguirte por siempre, Señor. Ayúdame a vivir para ti y a vivir con un corazón agradecido. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hace esta oración, no importa las palabras, Dios va a estar ahí con usted por siempre. Y la actitud que debemos comenzar a tomar a partir de ahora es de agradecer. Es de no un día de acción de gracias, es todos los días de acción de gracias. Porque la gratitud es igual a la felicidad. Tengan eso en sus cabezas y comiencen a darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Haga una listica y escriba todo lo que Dios hizo por usted este año. Todo lo que Dios hizo y las circunstancias difíciles que nos ayudaron a formarnos. Porque si no hubiera sido por eso, no estaríamos acá y hasta aquí nos ha traído Dios. Entonces, Dios los bendiga. Voy ahora ya para despedirme. Un abrazo gigante y Dios, gracias por esta palabra, gracias por todo lo que nos enseñaste y gracias por ese espíritu de gratitud que hoy estás encendiendo en cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir felices con lo poco, con lo mucho que tengamos, Señor, y a dejar cada uno de nuestros planes en ti. Te pedimos, Señor, que seas tú acompañando a cada uno de los que me escuchó hoy y que esta palabra no vuelva vacía, sino que sea de mucho provecho para cada uno. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.